Hola, amiguitos, muy buenas, saludos a todos los amiguitos de la magia, el humor, el entretenimiento. Si estás aquí, me imagino que es porque quieres divertirte, pues estás en el sitio adecuado, porque aquí comienza, aquí y ahora, el show de Juanjo. Hola amiguitos, yo soy Juanjo y este es mi show. Aquí, como sabes, vamos a poder encontrar un poquito de magia, un poquito de humor, un poquito de cachondeo, pero hoy, antes de nada, hoy lo que tengo que comentaros es, como casi siempre, que estoy un poquito preocupado. Ya sabéis que aquí hacemos magia, estoy un poquito preocupado, porque en esta casa, bueno, ya sabéis, los que habéis visto ya algún que otro vídeo del show de Juanjo, que en esta casa hay personajillos, que son un poquito peculiares. Y ya sabéis que yo hablo con casi todas las cosas que practico en casa, hablamos con las cajas de cerillas, con Celedonia, ¿os acordáis? Con Catalina, con el lápiz Alfredo, con un montón de personajes y tal. Y hoy os quiero presentar a otro personajillo que tenemos por aquí, que durante el confinamiento yo lo tenía guardado en una mesita, porque ya está un poquito viejecito, pero yo le tenía mucho cariño y lo tengo guardado y tal. Y un día abro la mesita y me lo veo flotando. Y le digo, pero bueno, Agapito, ¿tú qué haces ahí flotando y tal? Y me dice, no, es que yo, como veo que estás haciendo magia, yo quería aparecer en el show de Juanjo también. Y a mí me da no sé qué decirle, no, entonces os lo voy a presentar. Claro, ¿qué diréis vosotros? Y Agapito, ¿quién es Agapito? Agapito es un teléfono móvil, está un poco viejecito, yo lo tengo aquí, ya veréis, lo voy a presentar. ¿Veis? Mirad, este es Agapito, y es un teléfono móvil, como cualquiera que tú puedes tener en casa, ¿verdad? Y el hombre, pues ya está viejecito, ya no lo utilizaba. De hecho, utilizo este que tenemos ahí con el que estamos grabando. Pero os digo, un día abro la mesita y dice Agapito, pero yo es que quiero hacer shows de magia. Lo que yo le decía a Agapito era que evidentemente lo que tiene que hacer es algo especial para hacer una llamada. Eso lo hace cualquier teléfono móvil y tal. Y le digo, bueno, Agapito, ¿tú qué es lo que haces? Y dice, no, si es que lo que estoy practicando con el tema de flotar. Y si tiene razón, mira, yo lo cojo así al teléfono y veis, flota el teléfono, flota él solo. Alguno dirá, no, es que lo estás sujetando con 2 manos y tal. Ya, si el problema es que cuando quito la otra mano, el teléfono también sigue flotando. Y como veis, o sea, que es un teléfono normal y corriente, que yo no puedo, no sé y tal. Yo, entonces, lo animo. Digo, bueno, yo me lo voy a pensar. No sé si sacarte en el show de Juanjo, pero por lo menos quiero que conozcas a los amiguitos. Bueno, pues, amiguitos, este es Agapito, el teléfono flotante, y estos son los amiguitos. ¿Vale, Agapito? Pero este no es solo uno de los personajes que tenemos aquí. Hay otro personajillo que este desde luego, tiene otro nombre. A este lo llamo Frodo. Y diréis vosotros, uy, Frodo, eso me suena. Claro, porque es un anillo. Y si no me equivoco, creo que ya hemos hecho algún truquito de magia con este anillo. Y quiero que veáis que es un anillo normal y corriente. Bueno, luego que tiene ahí el dibujo de un escorpión y tal, pero es un anillo normal y corriente. Pues este anillo, además, es un anillo que tú te lo puedes poner así, sin ningún tipo de problema. Es un anillo que te lo pones y lo sacas, o sea, que no tiene ningún truco. Pues este anillo, el problema es que cuando te lo pones, a veces él dice, yo, como Agapito, también quiero salir en el show de Juanjo y quiero flotar. Y a veces, sencillamente, se pone así y flota. Claro que también alguno dirá, pero si es que lo estás sujetando, igual tienes algo ahí en el dedo y lo estás pegando. Digo, sí, ya te vi la valla. El problema viene que si yo le suelto el dedo, Frodo se queda flotando. Se queda ahí flotando, ¿lo veis? Y pues, se acerca para un lado. Uy, pues se va para el otro, ¿sabes? Entonces yo creo que a Frodo sí. Yo creo que Frodo se merece salir en el show de Juanjo, ¿vale? Pero además, lo que quiero que veáis es que es un anillo, que tú lo metes en el anillo, en el dedito. ¿Es un anillo? No, pues casi como este otro que tengo aquí. O sea, 2 anillos. Pues esto solamente era para presentaros a los personajes que tenemos aquí en casa, porque ahora vamos a hacer el juego de la teletransportación. Preparo la mesa y lo hacemos.
Hola, amiguitos, pues aquí estamos, nos hemos sentado en la mesa porque vamos a hacer el juego del que antes os hablaba, que es el juego de la teletransportación. Para eso vamos a utilizar estos tres elementos que tenemos aquí. Un cono verde que tenemos, una pelotita y como veis aquí tenemos otro cono, el cono negro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la pelotita, esta pelotita con la que me encanta jugar a mí, la vamos a poner, así que se vea muy claramente, la vamos a poner ahí, en el cono verde. Y si ahora hacemos un pase mágico, ¡ja!, y acompañamos a la pelotita, vamos a hacer que la pelotita pase del cono verde al cono negro. Para eso sencillamente nos ponemos detrás, vamos a acompañarla, decirle vamos pelotita, queremos que llegues al cono negro. Y ahora lo único que hay que hacer es ¡tachán!, que la pelotita haya pasado al cono negro. La dirá, oh, pero es que igual. No, es que aquí no está. Entonces sencillamente podemos volver a ponerla y decirle, pero ¿no estabas mejor en el cono verde? Bueno, no, vamos a ir caminando, y que la pelotita vuelva al cono verde, porque en el cono negro evidentemente no está. Pero la cosa puede ser todavía mucho más sorprendente, porque le decimos, vete y haz como Caperucita, piérdete por el camino. Y entonces va a dos y dice, no, yo lo que quiero es marcharme. Y sencillamente, las pelotitas lo que ha hecho es marcharse. Pero como yo siempre os digo, no os fiéis de lo que veis. Bueno, pues este ha sido el jueguecito que teníamos preparados para hoy aquí en el show de Juanjo. Y sobre todo, lo que quiero deciros es, a todos los que os habéis suscrito a mi canal, pues muchísimas gracias, ya somos un montón. Yo nunca me lo hubiese creído, ya somos un montón de amiguitos los que estamos aquí en este canal. Lo que quiero que hagáis es que me podáis mandar comentarios, os suscribís al canal y luego me mandéis todos los comentarios. Prometo responder a todos y cada uno de ellos. Me encanta que me comentéis las cosas, que me digáis, oye Juanjo, pues esto no lo esperaba yo de ti, o este jueguecito de magia me ha gustado un montón, o bueno, porque habrá alguno que dirá, yo sé cómo se hace, estupendo, pues puedes grabarlo, puedes mandármelo, yo lo pongo aquí también en tu canal, o me mandas una foto haciendo el jueguecito de magia, y me encantaría que vosotros pudierais mandarme fotografías, vídeos, lo que queráis, haciendo magia de andar por casa. Pues esto ha sido todo por hoy. Hasta otra, amiguitos.